Y es que usted bien lo sabe, Alejandra, el día de ayer, pues fueron ya los 100 días, los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, y fíjense que pues hubo varias cosas que se llevaron a cabo precisamente el día de ayer. Estableció ella a través de su informe metas y aceptó también los pendientes para su gestión, y precisamente Enrique Muñiz nos preparó una historia. Vamos a verla. Vamos a verla. Regresar a la Ciudad de México a un camino de honestidad, entrega en el servicio público y de orientación hacia una capital innovadora y de derechos ha sido el pilar fundamental en los primeros 100 días de gobierno, dijo Claudia Sheinbaum en el informe que rindió el domingo en el Teatro Esperanza Iris. En materia de seguridad y justicia, quitar el maquillaje de cifras de la anterior administración, combatir la violencia de género, bajar los índices de homicidios dolosos y recuperar el nivel salarial de los policías han sido las primeras acciones en 100 días de gobierno. Con relación a víctimas de homicidio doloso, increíblemente, el promedio diario en diciembre fue de 5.19. Solo para que tengan una idea, cuando dejó el gobierno Andrés Manuel López Obrador en 2006, la cifra de homicidios era de 0.8 en promedio diario. Cuando entramos al gobierno estaba en 5.19. Esta cifra la hemos podido bajar a 4.8 y en robo de vehículo de 44 promedio en diciembre a 35 promedio en lo que va de marzo. Anunció que en los próximos meses entrará en operación un nuevo esquema centralizado de investigación en homicidios, que se ha trabajado con la asesoría de la Embajada francesa para realizar verdaderas investigaciones y cortar de tajo el rompimiento que existe en las líneas de investigación. Que los capitalinos prefieran el uso del transporte público es la meta en movilidad del actual gobierno. Por ello se inició con la verificación de microbuses, combis y camiones del transporte concesionado, con 2.891 unidades verificadas, de las cuales se han sancionado a 498 y suspendido 271. En 100 días de administración ya se compraron 70 buses RTP y se licitaron 30 trolebuses. En el caso del metro, se trabaja intensamente en un programa de mantenimiento mayor de instalaciones fijas, escaleras y mantenimiento de trenes. 20 trenes del metro han salido de talleres para fortalecer el servicio en la red del metro. Se estará terminando este año la ampliación de la línea 5 del Metrobús con la meta de hacerla llegar hasta Xochimilco. También se ampliará la línea 3 a Metro Zapata. En unos meses se licita el proyecto para el sistema de transporte masivo de Constitución de 1917 a Santa Marta Catitla. Y para las zonas altas, el cablebús, que va de Cuautepec a Indios Verdes, y para la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. En materia de desarrollo urbano, se presentarán a finales de marzo modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana, que establece la consulta pública vinculatoria para la autorización de construcciones inmobiliarias de alto impacto. Estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario en la Ciudad de México. Se han revisado los 174 polígonos de actuación autorizados en 2017 y 2018. Se encontraron irregularidades graves en 48 de ellos. Sheinbaum Pardo señaló que se están garantizando los derechos laborales de los trabajadores y se respeta la autonomía sindical, principalmente con el heroico cuerpo de bomberos. En salud, agregó que su gobierno va por la universalidad de los servicios médicos. En este momento, el abasto de medicamentos en hospitales aumentó del 30% en diciembre al 80% en marzo, tan solo por el profesionalismo y honestidad del equipo de las Secretarías de Salud, Administración y Finanzas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.